Los disfraces, el cinismo y la incongruencia del Frente Amplio por México. Así de incongruente, así de cínico es el personaje. Habla de no polarizar cuando es lo que ella más ha hecho. Así es Xóchitl Gálvez, un personaje burdo, un personaje que se hace el chistosito, un personaje con un pasado muy cuestionable y con una cola muy larga. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos al episodio número 11 del podcast, un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde, como sabemos, elegiremos al próximo presidente de la República y se renovarán 9 gubernaturas, el Congreso y casi 60% de los municipios del país. Vamos a dialogar mis redes sociales en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estoy como Jonathan Lozada 888. En Twitter estoy como Jonathan-Lozada. El capítulo de esta semana yo lo denominaría Los disfraces, el cinismo y la incongruencia del Frente Amplio por México. En el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, este domingo 3 de septiembre, estuvieron presentes Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, y Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Quienes dieron la constancia de mayoría a Xóchitl Gálvez como representante del Frente Amplio por México y quien contendrá en las elecciones del próximo año por la presidencia de la República. 2 mujeres acompañaron a Xóchitl, una persona que busca a sus hijos y otra persona, una pequeña emprendedora a la que Xóchitl Gálvez denominó una aspiracionista. Xóchitl Gálvez confunde el lenguaje. El aspiracionismo no es lo mismo que buscar aspiraciones. Buscar una aspiración, tener aspiraciones, tener metas es algo legítimo. Aspiracionista y aspiracionismo se refieren a lo que no eres, lo que no somos y lo que queremos ser, pero de una manera peyorativa. Así empieza el discurso con confusiones en el lenguaje. Vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl Gálvez en este evento. Quiero decirles 3 cosas que no vamos a hacer y 3 cosas que sí haremos en este camino a la victoria. Primero, muy importante, no vamos a seguir dividiendo a México. México necesita hoy con urgencia unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos, que gobierne para todas y para todos. Y 3, no vamos a engañar ni manipular a la gente. Les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea. Les diré las cosas tal como son, sin adornos y sin cuentos. Siempre les diré la neta. Si algo se hizo mal en el pasado, lo reconoceré. Si algo se hizo bien, lo defenderé. Y si algo se está haciendo bien hoy, también seré honesta y lo diré. Soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología. Los problemas se arreglan con soluciones. Así de incongruente, así de cínico es el personaje. Habla de no polarizar cuando es lo que ella más ha hecho durante todas sus intervenciones en el Senado de la República en esta legislatura. Es quien más ha hecho insultos, no únicamente a las instituciones del país, no únicamente a los ciudadanos, también al presidente de la República. Su actuar en el Senado se ha caracterizado por insultar, por descalificar. Es lo que dice que no hará, incongruente su discurso.
Y también, bueno, engañar y manipular parece que es un acto que realiza frecuentemente. Vamos a escuchar lo que dijo acerca de lo que ella denomina que es su regla de oro. Y recuerden mi regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Así es este personaje, así es Xóchitl Gálvez, un personaje burdo, un personaje que se hace el chistosito diciendo palabrotas, un personaje con un pasado muy cuestionable y con una cola muy larga. No olvidemos que hace poco el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace algunas semanas dio a conocer información acerca de sus empresas, de las empresas de Xóchitl Gálvez, por las cuales en un lapso de algunos años llegó a facturar, de acuerdo a cifras oficiales, a cifras que están en la Secretaría de Hacienda, más de 1,400 millones de pesos. Más de 1,400 millones de pesos llegó a facturar. Claro que en su defensa y en su momento Xóchitl Gálvez dijo que ella, al empezar a vender gelatinas, logró hacer un trabajo impresionante, destacable, admirable, millonario, pero realmente eso es posible cuando hay tráfico de influencias. Así lo manifestó el diputado federal Alejandro Robles, a quien ya tuvimos en entrevista en este podcast, quien entabló una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. También Víctor Hugo Romo, quien es exalcalde de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, hizo una denuncia por las mismas causas en contra de Xóchitl Gálvez. Y lo mismo, Gilberto Lozano, de la derecha, representante, creador del movimiento Frena, hizo una denuncia en contra de Xóchitl. Xóchitl Gálvez se cuelga del discurso y de las acciones del actual gobierno, pero solo es el discurso lo que priva en su actuar, en su desempeño, en su día a día al frente de cargos públicos. Y vemos que pues el personaje estuvo en este lugar tan emblemático de la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, con muy poca convocatoria, por cierto. Ahí se refirió a los héroes que nos dieron patria. A Hidalgo, Morelos, Leona Vicairo, que descansan en esta columna de la Independencia, un recuerdo para ellos de gloria. Y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha, como dice nuestro himno nacional, nos espera un laurel de victoria. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy la esperanza es nuestra. Muchas gracias. Para hablar de los héroes que nos dieron patria hay que tener claro quiénes son y cómo se llaman. No se llama Leona Vicairo, como lo dijo 2 veces Xóchitl Gálvez, es Leona Vicario, por cierto. Y pienso, ¿qué harían estos héroes tan comprometidos con una causa tan importante que es la que dio paso al país en el que hoy vivimos? ¿No se estarán revolcando desde sus tumbas? Esta es la gran pregunta ante la historia del PRI, del PAN, del PRD, lo que estos 3 partidos, sus personajes y sus representantes han dejado visto a lo largo del tiempo que han gobernado, cuando han asumido cargos públicos, pues dejan mucho que desear. Las banderas de la diversidad también estuvieron presentes en este evento. Las vimos ondear en algunas tomas que por ahí aparecen y es posible consultar en varios videos que están ahí. Y estas banderas de la diversidad llaman la atención porque justamente estos partidos políticos han sido quienes más han provocado el retraso de los derechos de las minorías en este país. Vamos en este momento a tener un enlace con el diputado federal Alejandro Robles del partido Morena, quien nos habla al respecto. Muchas gracias, diputado, por permitirnos esta comunicación hasta el Honorable Congreso de la Unión. Tenemos el tema de Xóchitl Gálvez, que el día de ayer, el domingo, estuvo en el Ángel de la Independencia, donde recibió su constancia por parte del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el PRI.
Llama la atención lo que comentó ella. Ella hablaba de que no haría tres cosas: no polarizaría, no mentiría, no manipularía, pero vemos claramente en el transcurso de su trayecto como funcionaria, como política, como senadora, que las acciones son distintas a lo que ella pregona. Nos gustaría conocer tu opinión, diputado. Mira, ella miente, realmente todos conocidos el antecedente que ella tiene en la política, esta historia romántica de que se enriqueció a partir de la cultura del esfuerzo, pues es una mentira a todas luces. Nosotros hemos identificado que su incremento patrimonial, que su peculio crece exponencialmente a partir de que ella asume posiciones en la administración pública y en especial a partir de que es jefa delegacional y se incorpora a esta mafia que se llama aquí el cártel inmobiliario, la en que se ha encargado de este tema que es la gentrificación, el negocio de construir desarrollo sin importar los servicios que hay en el entorno, sin importar que se expulsa a la gente. Eso es lo que nosotros sabemos de ella. Sabemos que miente porque se viste de huipil, pero es racista y es clasista, pertenece a este grupo de la oligarquía, por más que nos quieran decir que ahora se pusieron muy zapatistas y que ella es la Marichuy del 2024, te acordarás que fue una propuesta que salió del zapatismo, que fuera una mujer indígena la que encabezara la presidencia de la República. Pues eso es, yo creo que lo que nosotros tenemos que celebrar es esta derrota en el discurso que tiene la derecha y aunque sea fingir y con hipocresía está recurriendo a esta práctica, pero ella miente, ella polariza, porque el abonar a la desigualdad es polarizar. El hecho de que nosotros históricamente denunciemos la desigualdad, la injusticia, no significa que polaricemos. Lo que ella ha venido haciendo desde que fue integrante del gabinete de Vicente Fox es precisamente polarizar. Crecieron a más de 60 millones de mexicanos con estas políticas de privatizaciones y se generó una migración terrible. Ella dice que en el sur, la gente del sureste no está acostumbrada a trabajar más de 8 horas. Pues yo le quiero decir que la gente que está en las maquilas en el norte del país es la gente del sur que ha tenido que migrar a partir de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que fue un acta de destrucción para el campo mexicano. Entonces, ella representa polarización, mentira, odio, clasismo y racismo. En síntesis, es lo que yo te puedo decir que significa ella. Miente porque al amparo del poder se hizo de una fortuna descomunal y que quiere victimizarse a ella y a sus familiares, porque al igual como lo hizo Lozoya, al igual como lo hizo Jorge Romero, al igual como lo hizo el diputado que se encuentra en prisión actualmente, que es Cristian von Roerich, el que coordinaba el grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México, han implicado y embarrado a su familia, porque se les hace fácil decir que los negocios son de sus hermanas, de sus esposos, de sus parejas, en fin, es el mismo modus operandi, Jonathan. Esta manera de actuar y de mostrarse nos quería vender la idea en medios de comunicación, incluso medios de comunicación muy prestados a construir esa narrativa, planteaban pues la historia de hadas de una persona que de vender gelatinas llegó a facturar más de 1,400 millones de pesos. Luego de esto hubieron denuncias ante la Fiscalía General de la República, que algunas las hiciste tú, diputado, si estoy mal me corriges, por favor. También Víctor Hugo Romo, el exalcalde de Miguel Hidalgo, incluso Gilberto Lozano de Frena, representando a la derecha, hizo las denuncias también, pero posteriormente hubieron más denuncias que fueron por ti encabezadas ante los órganos del Senado y de la Ciudad de México. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto, por favor, diputado? Así es, Jonathan, los comportamientos y la dinámica que tiene su fortuna no nada más tiene un reproche penal, sino también tiene un reproche en el ámbito de lo administrativo. Y eso es precisamente lo que nos faltaban, hacer las acusaciones directas ante los órganos de control, en este caso la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, ya que es la competente para la revisión de las cuentas de los servidores públicos en la Ciudad de México,
y son quienes tienen que revisar si hay o no lugar a reproche, y en caso de encontrar algún comportamiento en el ámbito administrativo indebido, pues van las sanciones de la amonestación hasta una eventual inhabilitación. Eso es lo que estamos nosotros planteando en el ámbito de la Contraloría de la Ciudad. A ver, Xóchitl Gálvez no es ninguna empresaria. Xóchitl Gálvez tenía unas empresas que ahora las puso como servidora pública a lavar los moches. Eso es la acusación que ella tiene, y que nosotros, respetando su presunción de inocencia, vamos siempre a señalar. Entonces, ella tiene un derecho a defenderse. Ella fue a la Fiscalía de la República muy envalentonada, pero con fuero. Queremos ver qué hace ante una investigación al margen del privilegio que ella tiene. Sabemos que se puede victimizar, pero a nosotros lo que nos interesa es el derecho a desagraviar a las víctimas, que en este caso son los habitantes. En especial, el 2017 fue un año de un sismo tremendo que dejó a ver toda esta corrupción, desarrollos, condominios que no soportaron esta sacudida que significó el sismo, precisamente por la mala calidad que hubo en esas obras, a partir de que tuvieron los desarrolladores que entregarle el moche a estos delegados, es decir, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Mauricio Toledo, por cierto, que está prófugo, Leonel Luna, en paz descanse. Este grupo era conocido como la Mafia Azul o el Cártel Inmobiliario. Entonces son estas dos denuncias que se adicionan, van por cuerda separada. Lo cierto es que si la Contraloría sustancia la investigación y da lugar a sanciones, ese cúmulo de la indagatoria nos es útil para la pesquisa que hay en la Fiscalía de la República. En la es decir, Fiscalía ella no se enriquece espontáneamente, sino se enriquece a partir del ejercicio indebido del cargo público que ella ostentó. Y esto, en la Fiscalía, las tres denuncias que existen pueden ser consideradas como un solo pues elemento a investigar. ¿Se ha hecho algo al respecto? Te aprecio mucho que lo comentes. Sí, ingresamos esto en el cual estamos solicitándole a la Fiscalía la acumulación de las denuncias y el mismo objeto, y la misma tutela. En este caso, encontramos que no nos han notificado el auto de acumulación, pero hay todos los elementos para que se lleve una sola investigación. Estuvo en Chiapas, Xóchitl Gálvez, como mencionábamos hace un momento en la comunicación previa. Tuvimos algunos problemas con la comunicación y la restablecimos, y platicábamos que en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, ella argumentaba dentro del discurso que dio que retomaría los acuerdos de San Andrés para su cumplimiento, ¿no? En Chiapas llama la atención una declaración de tal magnitud porque ella estuvo al frente de esta dependencia que trabaja por los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox, y en el gobierno de Vicente Fox pues sucedió Atenco y otras atrocidades que realmente están pues contrapuestas a un sentido de protección, de lucha a favor de las comunidades, de los pueblos originarios. ¿Qué opinión te merece lo que dijo aquí en Chiapas, diputado? Usted es de la escuela de Vicente Fox. Tú te acordarás que él iba, el entonces candidato Vicente Fox Quesada prometió resolver el tema de Chiapas en 10 minutos. Es la misma escuela. Entonces no nos sorprende la capacidad que tiene para mentir, para engañar. Insisto, ella podrá, no ponemos en duda el que tenga un origen humilde e indígena, pero lo cierto es que ella no pertenece a la comunidad, ella no vela por los derechos de los grupos vulnerables, no lucha por los indígenas, no lucha por nuestras comunidades. Eso nos queda claro. Ella lleva pues este par de décadas siempre en pro de los intereses de los oligarcas. Los negocios que ella gestionaba eran precisamente los de, me parece, Zucarcuri en aquel entonces. Son empresarios involucrados en la explotación de trabajadores o incluso en escándalos de pedofilia. Entonces son una
un grupo político reconocido con muchos antecedentes y que ninguno ha sido en beneficio del pueblo de México. Es la escuela foxista, parece que estamos ante un déjà vu, precisamente porque están con las mismas prácticas, con el mismo discurso, y lo mismo era supuestamente Fox, que era más allá de un panista, lo mismo plantean con Xochitl. Lo cierto es que son conservadores y que están al servicio de los grandes intereses. Es la señora X precisamente porque es una decisión, la decisión de un solo hombre, que es Claudio X González. Entonces nosotros no tenemos eh, duda alguna de que representa todo lo que nosotros hemos rechazado. Quien ha contribuido y cooperado para la desigualdad es ese grupo político al que ella pertenece y que ella es una de sus grandes exponentes. Fue todo un montaje, todo un show, el hecho de cómo ellos en el Frente Amplio por México querían mostrar la elección de su representante, ¿no? Primero teníamos ahí una serie de personajes interesados, pues empezamos por Lili Téllez y terminamos con Beatriz Paredes, pasando por Krill, por De la Madrid, y todos parece que desaparecieron o como en un juego, como en un videojuego empezaban a esfumarse y simplemente dejaron a una. Es el ejercicio más antidemocrático que hemos visto en un show de la política. Así se llevó a cabo. Pues agradecemos mucho, diputado, el tiempo que nos has concedido para esta emisión. ¿Te gustaría concluir con algún comentario? Gracias por darme la oportunidad de compartir estas impresiones con tu audiencia, con tu público. Un gran saludo para el pueblo de Chiapas, que precisamente nuestros pueblos del sureste, desde Guerrero hasta Yucatán, han sido víctimas de esta clase política que tiene mucho desdén por el sureste de nuestro país. Y nosotros les podemos decir que sonrían. Xochitl imagínate, la Reforma reconoce que Xochitl Gálvez está a 20 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum. Imagínate cuánto será la diferencia en realidad. Entonces el pueblo de México está muy claro de quiénes son los que están trabajando por la comunidad, por el pueblo, y es precisamente la cuarta transformación. Y el presidente de la República les ha dicho sus verdades, les anticipó que es Xochitl Gálvez la candidata que había decidido los señores de negocios de este país, que no les gusta pagar impuestos, por cierto, y también que para la ciudad se preparaba a Taboada, que es el dedo chiquito de Jorge Romero, que está ahorita actualmente presidiendo la Junta de Coordinación Política como coordinador de Acción Nacional en San Lázaro. Muchas gracias, te aprecio mucho la oportunidad. Gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias. Esto es lo que opina el diputado federal Alejandro Robles del partido Morena con respecto a este personaje, a Xochitl Gálvez, que estuvo el 3 de septiembre, este domingo, en este lugar icónico de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Un día antes, el sábado 2 de septiembre, estuvo en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Ahí se colgó de uno de los programas más emblemáticos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el programa para los adultos mayores, y dijo que lo reduciría hasta 60 años para que pudieran acceder los adultos mayores a este programa de esta manera. Eso es colgarse de un programa del que no fue parte y que además pues lleva agua a su molino de algo que ni siquiera promueve. Esto pues destacó y llamó mucho la atención. Asimismo, dijo que enviaría una propuesta de llegar a ser presidenta para que se cumplieran los acuerdos de San Andrés que fueron suscritos en 1996. Recordemos que Xochitl Gálvez fue comisionada para los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox, y esto fue de 2003 a 2006. ¿Por qué no lo hizo en ese entonces? Llama mucho la atención. Vamos a compartir en este momento un reportaje del portal Sin Embargo, y esto tiene que ver con la declaración que hizo Xochitl Gálvez en Monterrey, donde se refirió a las personas de Chiapas, en específico a las personas de San Cristóbal de las Casas.
Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. La declaración que realizó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, el pasado sábado, en el marco de los foros regionales del Frente Amplio por México, ha generado toda una polémica. Primero, por la afirmación misma de que en el sureste mexicano, una de las zonas más pobres del país, no se trabajan 8 horas seguidas, y segundo, al rememorar un episodio del foxismo, gobierno que ella integró, que involucra el uso de recursos públicos en favor de una maquiladora del llamado Rey de la Mezclilla, Kamel Nassif Borge, un empresario mexicano de origen libanés vinculado a la red de pedofilia de Jan Sukarkuri, uno de sus protegidos, y a las agresiones cometidas contra la periodista Lidia Cacho por develar esta situación. Fue el 11 de abril de 2002 cuando el entonces presidente Vicente Fox, acompañado del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, inauguró en San Cristóbal de las Casas las instalaciones de la empresa Transtextil Internacional, propiedad de Kamel Nassif, a quien se benefició con cerca de 20 millones de pesos para una beca salarial que absorbería los sueldos de los trabajadores durante casi un año, la entrega de una nave industrial en calidad de comodato y la infraestructura para operarla. El propio gobernador Pablo Salazar develó públicamente aquel jueves de hace 2 décadas los detalles sobre cómo llegó esta maquiladora al sureste mexicano. El diario La Jornada reseñó cómo el mandatario chiapaneco relató que una tarde del primer trimestre de 2001, el presidente Vicente Fox le llamó a su teléfono celular para informarle que un grupo de inversionistas quería abrir esa empresa para generar 1,500 empleos. El mismo Fox daría más detalles de esa llamada al reconocer que en esa llamada estaba junto a Kamel Nassif, quien durante la inauguración agradeció al entonces presidente, a su esposa Marta Sagún, al gobernador, a la par que habló de la posibilidad de hacer otra maquiladora en el estado. La realidad, de hecho, fue otra. No se abrió otra maquiladora y, por el contrario, la que inauguró Fox en el marco del programa Marcha hacia el Sur cerró operaciones 5 años después, ya en el gobierno de Felipe Calderón. Ya por entonces había estallado el escándalo por su implicación en la red de pederastia de Jan Sukarkuri y las acusaciones de abuso laboral en la maquiladora perseguían a Kamel Nassif, cuya empresa cerró de un día a otro. Con esa declaración en la que afirmó en Monterrey que la gente de Chiapas no está acostumbrado a trabajar 8 horas, así lo dijo Xóchitl Gálvez y así lo escuchamos y lo vimos, con esa declaración destapó la cloaca y se muestra este contexto que no es un contexto sencillo, es un contexto muy, muy delicado. Apoyar a un candidato o a un movimiento es una gran responsabilidad, no es cosa sencilla y es importante y es responsabilidad de cada uno de nosotros tener claro lo que apoyamos. La idea también de la información y del periodismo responsable es brindar los elementos para que podamos tomar decisiones. En octubre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox Quesada anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco. Recordemos que Xóchitl Gálvez era parte del gabinete de Vicente Fox en ese entonces. Este aeropuerto que se pretendía construir al nororiente de la capital pertenecía a terrenos que serían expropiados a ejidatarios de Tocuila, de Nexquipaya, de Santa Cruz de Abajo, de San Felipe y de San Salvador Atenco, lo que hizo
pues protestar a las personas, a las comunidades, a los indígenas de estos poblados, y ellos conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Iniciaron en ese entonces movilizaciones en varias partes del país. Durante el gobierno de Vicente Fox, por orden del gobernador del Estado de México de ese entonces, Enrique Peña Nieto, el 3 y el 4 de mayo de 2006 se llevó a cabo un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco. El objetivo era ponerle fin al movimiento de protesta. Por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que se caracterizó por el uso de la violencia extrema, tortura y criminalización de la defensa de los habitantes del pueblo. El objetivo era poner fin al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, surgido como oposición al proyecto para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en el municipio de Atenco. Los medios de comunicación jugaron un papel clave para criminalizar la protesta y demandas populares, en ocasiones televisando en vivo los operativos. Cuando son las 6 de la mañana y con 50 minutos, elementos de la PJP ingresan hacia el pueblo de San Salvador. La Presidencia de la República, a través de su vocero Rubén Aguilar, negó tajantemente que en México haya ingobernabilidad, porque dice que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia para enfrentar estas situaciones donde se violenta el Estado de Derecho. El saldo de la represión: 2 personas fallecidas, decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y más de 200 personas detenidas. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Atenco. Este caso es un ejemplo de la brutalidad del Estado contra la movilización social mediante el uso de violencia desmedida y prolongada. Por los hechos, no hubo personas condenadas, por lo que permanecen en la impunidad. Es en este contexto, este es el contexto de la historia de la cual surge Xóchitl Gálvez, un personaje que parece hecho a modo, que en opinión de muchos es un títere del movimiento de la derecha y que quiere ser empática con el pueblo, con la mayoría de los pobres, con la gente que pertenece a las minorías. Respetaré a las mujeres porque soy una de ustedes. Su lucha por la igualdad es mi lucha. Defenderé su vida y su integridad como la mía. Cuidaré a sus hijos como a los míos. Cuentan y contarán conmigo. Así lo dice, así se refiere a las mujeres, así dice que es su lucha. Pero ¿qué pasó cuando ella era parte del gabinete de Vicente Fox? ¿Qué sucedió en México en ese momento? Vamos a compartir en este momento parte de un reportaje de Canal 14. El reportaje, Canal 14 es una televisora pública y el reportaje se llama Fox, el cambio que no fue. El reportaje anterior fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este de Canal 14 puntualiza en uno de los momentos y de las partes más aterradoras de la historia moderna de México. En el curso de los operativos se cometieron diferentes delitos. En particular, fueron detenidas 11 mujeres. Mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron sometidas a las siguientes formas de violencia: detención arbitraria, abuso sexual y violación, tortura, retención ilegal, allanamiento de morada, incomunicación, trato cruel e inhumano, derecho a la vida, derecho de los menores, derecho a la legalidad. En ese momento entró la fuerza, ¿no? Y se llevaron a toda la gente que estaba arriba. Y empezamos a oír las personas que estábamos abajo, cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban
y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta. Todos los policías que iban ahí en esa camioneta pues me metieron mano y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, tiran patadas, golpes y me suben al camión. Y empiezo a mirar para el lado y me doy cuenta que en realidad los cuerpos que están al lado mío son casi cadáveres, ¿no? O sea, completamente abiertos, hinchados, llenos de sangre. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no? Nos llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver. Y pues al más mínimo movimiento que tú hacías era respondido con un golpe. En el camión nos decían que ahí íbamos a morir. Yo empecé a escuchar las clamaciones de mujeres que decían, ya no me toques, por favor, ya no. En abril de 2008, el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el 28 de noviembre de 2018, la Corte emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos. En todo el mundo hubo protestas por el caso de Atenco en Ciudad de México, en Puebla, en Guanajuato, en San Cristóbal de las Casas, en Seattle, Estados Unidos, en Atenas, Grecia, en Madrid, España, en Roma, Italia, en París, Francia, en Berlín, Alemania, en Chicago, Estados Unidos, en Wellington, Nueva Zelanda, en Londres, Inglaterra, en Quito, Ecuador, en Viena, Austria, en Montreal, Canadá, en San Diego, Estados Unidos, en Vancouver, Canadá, entre otros lugares. El gobierno de Fox concluyó el 30 de noviembre de 2006, tras la jornada electoral de julio, con el gran fraude que trajo a México a un presidente espurio, a Felipe Calderón Hinojosa. Con su brazo derecho, García Luna, preso hoy en Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado. Se dio paso a un narcoestado, así lo ha denominado el presidente de la República. Pues de ahí, de este contexto del que hemos hablado en este episodio, surge Xóchitl Gálvez. Es nada más y nada menos Vicente Fox, a quien se le debe la paternidad de este personaje, de este polémico personaje burdo, personaje que intenta ser empático con las clases más desfavorecidas, que de buenas a primeras surge con una historia de hadas difícil de creer, de vender gelatinas a pasar a facturar millones, miles de millones de pesos. Hay denuncias públicas hechas ante la Fiscalía General de la República por personajes no solo de la izquierda, también de la derecha. Lo ha hecho, como lo hemos señalado en este episodio, y como lo ha dicho él mismo, el diputado federal morenista Alejandro Robles, también quien fue alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, y también Gilberto Lozano, el fundador de Frena. Ellos tres han emitido estas denuncias públicas. Posteriormente a que se hicieron formales dichas denuncias, y como lo hemos visto en la entrevista que sostuvimos en esta ocasión con el diputado Alejandro Robles, se llevaron a cabo también denuncias administrativas ante la Contraloría del Senado de la República y del Gobierno de la Ciudad de México. Así es el contexto en el cual surge este personaje que quiere contender por la presidencia de la República. Cabe recordar, José Ángel Gurría, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y autor del FOBAPROA, es el encargado de la elaboración del proyecto de gobierno del Frente Amplio por México. Es el encargado de la elaboración del proyecto de gobierno de Xóchitl Gálvez, este proyecto con el que se pretende gobernar al país por parte del Frente Amplio por México. José Ángel Gurría, pues fue autor del FOBAPROA,
penoso capítulo en la historia de México, esta traición a México, a sus ciudadanos. Y por si no lo recuerdas, lo recordamos en este episodio. El FOBAPROA, en un momento en el que los bancos son como empresas privadas, a veces hay públicas y privadas. En este caso, los bancos, empresas privadas que tenían dueños, gente pues que había logrado tener este tipo de negocios, pues vivieron un momento difícil en el que la quiebra era inminente. Para evitar la quiebra, para evitar que se fueran al borde del abismo, José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda en ese momento, con Ernesto Zedillo, diseña el FOBAPROA, que es un movimiento a través del cual el gobierno de México se endeuda públicamente para dar dinero a estos bancos, a estas empresas, a estos dueños y salvarlos de la quiebra. Pero ese dinero está como parte de la deuda de todos los mexicanos. Día a día lo seguimos pagando hasta un lapso de aproximadamente 70 años. Así es como fue esta penosa parte de la historia de México, y también este personaje que diseñó pues este fomento para salvar a los bancos, pues es el encargado el día de hoy de elaborar el plan de gobierno. Hemos visto en este capítulo mucho acerca de lo que es el contexto que ha dado paso a este personaje, a este polémico personaje, a este personaje del cual no todo se publica en todos los medios de comunicación, y por eso en el podcast nos hemos tomado a la tarea de abonar un poco más en el quehacer informativo, detallando, puntualizando el contexto del cual surge, cómo surge, qué hizo, porque lo más importante al elegir por quién votar, al elegir hacia dónde vamos a tomar las simpatías y nuestra dirección del voto, es saber qué hicieron y quiénes son, y no únicamente lo que de manera graciosa en determinados noticieros, en determinadas plataformas de comunicación nos muestran de un personaje. Hay que rastrear su historia. Agradezco que hayan estado con nosotros en el podcast. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Recuerdo mis redes sociales. Estoy en YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok, en Twitter. Jonathan Lozada 888. Jonathan Lozada, el podcast. Una producción de Person and Brand.